Saludos a todos y bienvenido a otro episodio de esta serie sobre Venezuela, Tierra de Gracia, en donde estamos desglosando tema a tema, punto a punto, cómo va a ser esa nueva Venezuela en el día a día de los venezolanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para todo el mundo es trascendental, que es el tema económico. Para eso hemos traído al doctor Gustavo García, quien no solamente es especialista en el área, sino que adicionalmente a eso fue profesor en el IESA, fue profesor de macroeconomía, de finanzas públicas, de moneda, de banca, fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y actualmente pertenece evidentemente al equipo económico asesor del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Jesús. Están todos muy bien, muy entusiasmados todavía de que vamos a ir a un cambio en Venezuela. Y bueno, te agradezco mucho la entrevista y también un saludo a tu audiencia. Y perfecto, vamos a conversar con los venezolanos sobre la situación económica que es muy crítica. Amén, así será, doctor. Estabilización expansiva, ¿no? Es un término que yo he estado leyendo y he estado viendo distintas entrevistas del equipo económico de María Corina y del presidente electo Edmundo González. Es un término que se repite mucho, ¿no? ¿Qué significa esto, doctor? ¿Qué significa esto dentro del Plan Venezuela Tierra de Gracia y qué significa esto para los venezolanos? Ok, magnífico. Lo primero que tenemos que referirnos es, vamos a descomponer esa expresión. La palabra estabilización, ¿qué significa? Eso significa que hay que atacar el problema inflacionario y de devaluación en Venezuela. Hemos perdido el valor de la moneda, los venezolanos cada vez que la inflación se acelera pierden la confianza en el bolívar y se mueven a las transacciones en dólares, últimamente están moviéndose a transacciones en cryptocurrency. Eso significa en monedas tipo Bitcoin, Ethereum, etcétera, de distintas denominaciones. ¿Por qué pasa eso? Eso tiene la primera explicación, que es que el gobierno durante muchísimos años ha venido desde que cayeron los precios del petróleo en el año a finales del 2013, pero fundamentalmente en el 2014 el gobierno sustituyó el menor ingreso petrolero emitiendo dinero del Banco Central, bolívares, para financiar el gasto público. Entonces se genera un exceso en la oferta de bolívares cuando el país estaba recibiendo menos ingresos en dólares. Y claro, mientras más bolívares y más escasos los dólares, el tipo de cambio tiende a ajustarse, evidentemente. Por una razón muy simple, porque la gente lo que necesita para comprar dólares son bolívares. Y si hay más bolívares creados artificialmente, la gente sale inmediatamente a gastar esos bolívares, y eso produce inmediatamente una inflación y el tipo de cambio en consecuencia al poco tiempo se tiene que ajustar. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos ahorita en un momento muy crítico en Venezuela, donde, para no hacer una referencia histórica, que sí vale la pena mencionar algo. Entre 2014 y 2018 tuvimos 3 años de 3 dígitos de inflación elevada, es decir, de más de 100%, ¿ok? Que se acelera cuando se llega a esos niveles de inflación. La gente recibe los bolívares como una papa caliente. Hay que salir de esto rápidamente y comprar, porque si me quedo en bolívares pierdo poder adquisitivo. Entonces la gente empieza o a comprar bienes y servicios de manera apresurada, el dinero circula más rápido porque todo el mundo se lo quiere quitar de encima. Eso de por sí acelera la inflación porque se genera una demanda de bienes y servicios y la economía no tiene necesariamente la capacidad de responder de la misma manera, porque la producción es mucho más lenta, pero la demanda producida por exceso de bolívares en la economía hace que la gente se quiera quitar esa papa caliente y lo primero que sale es a comprar bienes y servicios, a gastar esos bolívares para no perder poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo, también una forma de salir de esa papa caliente es comprar dólares para protegerse. Entonces decir, bueno, yo sí compro dólares, lo puedo guardar, no necesariamente lo tengo que gastar porque tengo unos gastos más adelante, entonces déjame prevenir y ahorro en dólares, así sea en dólares en efectivo. Entonces eso también produce un efecto de depreciación de la moneda.
Y cuando la inflación se acerca a esos niveles tan elevados, y ahorita estamos en una coyuntura similar, eso tiende a que la inflación no es que se quede en 3 dígitos. Ningún país se queda en 3 dígitos de inflación, sino que eso empieza a crecer exponencialmente y, como suele ocurrir, termina en un proceso de hiperinflación. Para no hacer perder a la gente en tecnicismo, vamos a decir, la inflación salta a 4 dígitos anuales, es decir, más de 1000% al año. Y entonces Venezuela tuvo 3 años de inflación de 3 dígitos, increciendo, hasta que se acercó a 1000, pegó de 1000 y tuvimos 2 años de hiperinflación, el año 2018 y el año 2019. Luego, en el año 2020, llega la pandemia, obviamente la actividad económica se desacelera, la gente gastó menos porque se quedaba en su casa, y lo que hicimos fue bajar a inflación de 3 dígitos otra vez por 3 años, 2020, 2021 y 2022. En ese interín el gobierno se dio cuenta y decide que, bueno, liberó el tipo de cambio, acabó con el control de cambio, porque además el control de cambio vino acompañado, trae siempre escasez. Sí. Y entonces el problema de escasez, como tú lo recuerdas, era muy agudo. Salieron Sí, estos. claro. La época de las colas hasta para comprar papel toalé, la época de comprar los bultos. Así Claro. es, efectivamente. No me acuerdo cómo era que se llamaban, que los motorizados les dieron un nombre que era porque acumulaban bienes y después lo vendían más caro como vendedores ambulantes, Sí, los etcétera. bachaqueros también, están los Los, bachaqueros, los la gente que vendía bachaqueros, las a eso me pacas de refería, no harina. me Sí, acordaba sí. el nombre, los bachaqueros. El gobierno se da cuenta de eso y decide liberar el tipo de cambio, eliminar el control de cambios, y eso bajó la inflación y hizo que los bienes aparecieran nuevamente. Hasta, podemos decir, hasta ahora no hay problema de escasez en Venezuela. La gente no se queja de que no consigue los productos, pero ahora la gente vuelve a quejarse de que los productos están muy caros y no los pueden adquirir. Y eso está generando en muchas empresas un problema muy serio, que no logran vender las mercancías eh, por razones familiares. Bueno, me entero que muchas clínicas en Venezuela están vacías y la gente no va a los odontólogos, no va a las citas médicas, no se hace los exámenes porque no tiene cómo pagar por esos servicios. Van a los hospitales públicos y tienen serias deficiencias de funcionamiento, con una infraestructura arruinada, etcétera. La gente se preocupa, bueno, que este hospital lo que puede salir con una infección y viene por otra razón. eh, Sí. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso hay que pararlo, ¿ok? Eso es lo que significa estabilizar una economía, que se reduzca la tasa de inflación y se reduzca el nivel de devaluación de la moneda. Nosotros los economistas decimos depreciación de la moneda porque no la decreta el gobierno, pero ocurre en el mercado en día a día, los productos en dólares están más caros, el tipo de cambio está más caro, si no es el paralelo es el Bitcoin o cualquier No, y los criptomoneda. venezolanos siempre buscan la forma de hecho, me llama mucho la atención que usted lo haya dicho de entrada, porque esa es la gran realidad del venezolano. El venezolano va tratando de sobrevivir y el venezolano, los primeros años de inflación, hacía el cambio de bolívares a dólares como podía, y a medida de que empezó a existir en el país escasez de dólares en efectivo, pero también en paralelo a eso empezaron a cerrarse los canales. No sé si usted recuerda cómo cerraron muchas veces en muchos bancos de Estados Unidos el tema del CELE. Para los venezolanos empezaron a adoptar las criptomonedas. Las casas de cambio empezaron a utilizar Bitcoin, USDT, etcétera, y es por eso, es para protegerse un poco de la inflación. Así es, sí, la única razón es porque además la gente no consigue dólares, Sí, menos aún lo consigue en efectivo para pagar en los negocios, porque va con un billete de $20 y le dicen, ah, bueno, estos son $13, pero yo no tengo dólares para darte vuelto, te los doy en bolívares. Entonces la gente dice, bueno, voy a comprar cryptocurrency porque de nuevo es una manera de preservar el poder adquisitivo. Y eso está generando el bolívar equivalente con la tasa de cambio de las criptomonedas, está depreciándose también aceleradamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque a raíz de las sanciones y sobre todo de la salida de muchas empresas petroleras, la situación económica se ha deteriorado, el gobierno está emitiendo otra vez bolívares en demasía,
y eso es lo que está moviendo la inflación y la tasa de cambio tan aceleradamente. Venezuela viene desde octubre del año pasado con un proceso de aceleración mensual de la inflación muy peligrosa. Este año vamos a terminar otra vez en una inflación de 3 dígitos, y de 3 dígitos podemos decir baja. Si uno dice esto, la gente dice, ¿cómo que baja? 300 y pico por ciento de inflación. En esos niveles estamos. Y si sigue así, vamos a terminar el año inclusive con una inflación más alta, y la gente sabe que eso puede eventualmente conducir a un proceso de estallido hiperinflacionario. Entonces eso es una fogata que hay que apagar muy rápidamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Este gobierno no lo va a poder hacer porque efectivamente no tiene cómo cubrir el gasto público. A pesar de que no está invirtiendo, está haciendo muy pocas inversiones, las que haya son muy pocas, no puede inclusive pagar sueldos y salarios, y por esa razón no sube los salarios, no sube las pensiones, no sube los bonos. ¿Y qué ocurre? Porque es un gobierno que está aislado del resto del mundo. No está reconocido por nadie o por muy pocos países. Está reconocido por Rusia, China, etcétera. Gobiernos que no lo desconocen, pero que no lo van a financiar, por supuesto. Entonces eso hace que no tenemos suficientes dólares para enfrentar esta situación, y por eso Venezuela tiene que ir a un acuerdo con los organismos multilaterales financieros. Estoy hablando del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, para financiar un programa que incluya entrada de dólares a la economía, una parte de los cuales tiene que guardarse en las reservas internacionales, y por otro lado, que nosotros podamos implementar un programa de ayuda a la gente que está en una condición económica muy precaria, a la población que está en pobreza extrema, que no es un número pequeño, es más del 50% de la población. Las últimas cifras que se disponen son del año 2024. Estamos hablando de más o menos el 53% de la población de Venezuela. Sí. Y eso es equivalente, o tiene la otra cara de la moneda de esa circunstancia, es que hoy el sector formal de la economía no llega al 40%. O sea, más del 60% de la población está en el sector informal de la economía, entendiendo que en el sector formal están los empleados públicos, que son muchísimos, porque este gobierno abultó la nómina cuando teníamos ingresos petroleros y estaba emitiendo deuda, pero por otro lado, está también el sector privado. Entonces, bueno, el sector privado se está más bien encogiendo porque no logra vender, etcétera, etcétera, y por eso la gente que tiene un trabajo formal, registrado, que recibe remuneración 15 y último, es hoy en día menos del 40% de la población económicamente activa. Entonces, como tú me lo decías, los jóvenes no consiguen trabajo, pero ni los jóvenes, ni los viejos, ni los que no son ni tan viejos, ni tan jóvenes, tampoco. Y por eso es que muchos venezolanos han huido de Venezuela. Entonces, este problema hay que resolverlo, y para eso Venezuela requiere un acuerdo con los organismos internacionales que de paso no reconocen a este gobierno. Entonces, esa es la coyuntura en la cual estamos. Entonces, con un cambio de gobierno, Venezuela tiene que reinsertarse en el sistema financiero internacional, empezando con los 4 multilaterales, que a pesar de la situación de deuda, podrían perfectamente darle un financiamiento a Venezuela para atender la emergencia humanitaria. Y fíjate qué interesante, eso es entrada en dólares, por lo cual subirían las reservas y se empieza a rescatar las expectativas de la gente de que, bueno, ahora tenemos un respaldo en dólares, etcétera. Eso permite aumentar la venta de dólares en el mercado cambiario. Y por otro lado, efectivamente, esa gente va a tener una ayuda de lo que llamamos unas transferencias sociales no condicionadas. O sea, la única condición es que tú estés en condición de pobreza extrema para poderte dar una ayuda que está destinada básicamente a comprar comida. Con la suerte que Venezuela es el país latinoamericano más bancarizado de América Latina. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo recibe pagos, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público no solamente las remuneraciones de los que están empleados, sino también los pensionados y todos los que reciben bonos del Portal de la Patria, y cualquiera,
lo reciben a través de una transferencia que le hacen o bien en dólares o bien a través de una cuenta bancaria, una cuenta que tenga tarjeta de crédito y que la gente pueda ir y retirar el dinero. Nosotros le daríamos a la gente una tarjeta, a la mayor parte de la población que está en esas condiciones de pobreza extrema, para que pueda comprar comida en los establecimientos comerciales. Y eso tiene un efecto, vamos a decirlo así, expansivo, porque es un aumento en la demanda de compra de bienes y servicios vinculados al sector de alimentos. Entonces, Esto le quería preguntar, por lo que le estoy entendiendo entonces, una de las grandes bases de este plan es financiar la demanda. Es decir, ayudar al venezolano a que tenga poder adquisitivo, que tenga dinero en su bolsillo para poder elegir dónde comprar. Y que esto, lo que a mí me da a presuponer la lógica, es que si tienes a muchos venezolanos que pueden elegir dónde comprar su comida porque tienen dinero para hacerlo, también haces que el sector privado, bueno, poco a poco vaya agarrando oxígeno también, ¿no? Y empiecen a competir por ofrecer los mejores precios y que y sean los eso. elegidos para eso. Bien. Exactamente. Fíjate, eso implica que la gente no es que tiene que esperar que le llegue una bolsa, una caja de productos que casi todos se producen en el exterior. O Claro. sea, tienen un efecto expansivo en Venezuela y además son productos a veces vencidos, deteriorados, etcétera, etcétera. Como tú muy bien lo has dicho, la gente va a escoger dónde comprar. Puede ser que en algunos poblados no haya sino una sola bodega o un solo supermercado, pero en general la gente va a poder ir donde pueda, donde exista más de un oferente, puede ir a los sitios a escoger qué es lo que va a comer, qué es lo que va a comprar en comida y por supuesto esto reactiva la producción de alimentos en Venezuela. No, claro, profesor, y además lo veo muy claro en el barrio, donde haya un solo abasto, pero ya la mayor parte del barrio ya tenga dinero para poder comprar los productos, algún otro va a querer montar su propio abasto también, porque va a ser Eso negocio. es correcto, eso es correcto. Por eso lo llamamos estabilización expansiva. Alguien pudiera decir, bueno, pero eso no va a generar presiones inflacionarias. Primero, no, por una razón, porque ese dinero va a tener respaldo en dólares en el Banco Central, porque son préstamos que vamos a recibir en dólares en el exterior. Una parte se va a destinar a atender efectivamente a esa población y una parte a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. ¿Ok? Y el Banco Central va a poder vender más dólares en el mercado y eso, por esa razón, digamos, separa completamente el financiamiento monetario del déficit fiscal. ¿Ok? Lo que haya de déficit tenemos que tratar en lo más pronto posible de financiarlo exclusivamente en dólares. ¿Ok? En la medida en que la actividad económica se recupera, efectivamente, bueno, el gobierno también va a recibir más dinero, porque, bueno, la gente cuando compre va a pagar IVA, las empresas van a producir más, van a generar impuestos a la renta, se va sustituyendo eso por ingresos normales, recurrentes, ordinarios, y no por emisión monetaria del Banco Central para financiar al gobierno, que es una cosa, pues, ha sido la experiencia en el mundo. Esa es la causa primera de la inflación y la devaluación, el financiamiento artificial de los bancos centrales a los gobiernos. Y eso lo vamos a parar. Entonces eso va a ayudar también a estabilizar las cosas. Yo también creo que cuando eso se produzca, se va a producir un cambio de expectativas en Venezuela. Y muchos venezolanos, por diversas razones, tienen muchos ahorros en dólares en el exterior. Y esto no son solamente los que eran ricos en Venezuela, sino mucha gente que se protegía y decía, bueno, yo todo lo que recibo en bolívares lo compro en dólares para que la devaluación no me arruine. Entonces, mucha gente va a entrar a Venezuela con dólares a comprar apartamentos, casas, a ayudar más a la familia que tiene en Venezuela, porque va a haber un cambio de expectativas muy favorable. Mucha gente que se fue, que está esperando el momento para volver. Es correcto, exactamente. Y nosotros vamos, entonces, paralelamente a este programa, el esfuerzo inicial va a estar allí, los primeros días, los primeros meses, pero también estamos previendo un acuerdo con los multilaterales para rescatar parte de la infraestructura en Venezuela que está deteriorada. Hay 4 sectores prioritarios, que son el sector eléctrico, porque la economía venezolana está en una coyuntura por el sector eléctrico, que si crece un poquito, se van a agravar el problema de los apagones. Entonces, hay que invertir inmediatamente en recuperar el sector eléctrico.
el grupo de colegas que está trabajando en el sector eléctrico tiene identificado por plantas, por sitios, Sí. qué cosas se pueden recuperar rápidamente, que son de reparar, que son de reemplazar, y eso va a permitir aumentar rápidamente la producción en el sector eléctrico. Una cosa que está clara es que nosotros vamos a hacer un intercambio de petróleo crudo por combustibles con Citgo, ¿ok? A precios de mercado. Es decir, a precios del petróleo, Venezuela le va a entregar a Citgo el volumen necesario de crudo para que Citgo lo procese, lo venda, etcétera, y compre o produzca los combustibles que Venezuela necesita. Y ese plan incluye, entre otras cosas, recuperar la producción de gas en Venezuela para el sector termoeléctrico, que está parado por la inestabilidad en la producción petrolera, porque no se recupera el gas, etcétera. Entonces, eso va a permitir también en pocos meses, la gente va a notar el aumento en la producción del sector eléctrico. Y para eso vamos a recibir financiamiento de los multilaterales. Igual vamos a hacer para el sector de agua, donde hay problemas sanitarios muy serios, bueno, porque no recibe el tratamiento necesario, el abastecimiento, como tú lo sabes, hay gente que recibe Sí. solamente agua 1 hora al día, un ratico, media hora. Entonces hay que rescatar el sector de agua, para lo cual está también, eso es un sector que está en la lista que nosotros y los multilaterales tienen como prioridad. Y una cosa muy importante que también va a cambiar la calidad de vida de la gente, que es que vamos a financiar con los multilaterales un programa de recuperación de la infraestructura hospitalaria y de la infraestructura educativa. Ahora, ¿eso qué implica? Bueno, te puedo dar un dato. Uno de los factores que aparece como en tercer o cuarto lugar, entre cosas que son dolorosas inclusive, por lo cual los niños no van a las escuelas, que van 2 días a la semana nada más, eso es un crimen social lo que está ocurriendo en Venezuela, es que no van ni siquiera esos 2 días a veces, porque no hay baños que funcionen en las escuelas y en los liceos. Entonces, ahí hay que meter un dinero para, bueno, recuperar esa infraestructura educativa y hospitalaria, reparar los baños, darle 1 o 2 comidas diarias a los niños y a los jóvenes. Y eso tiene un impacto en varios sentidos muy positivo. Primero porque, de nuevo, repito, eso se va a financiar en dólares. En segundo lugar, la gente va a decir, oye, ya mi hijo está yendo 3, 4, 5 días a la semana. Nosotros queremos volver a la semana 5 días, turnos Sí. completos, lo más rápido que se pueda. Y además de eso, al tú reparar esas instalaciones del sector eléctrico, de gas, de la infraestructura educativa y de salud pública, de hospitales, etcétera, eso genera empleo. Pues tienes que contratar empresas, Claro, desde pequeñas a más totalmente. grandes, que contraten gente rápidamente en el mercado laboral para producir eso. Y eso va a generar actividad económica. Entonces, aquí se da la combinación que lo llamamos estabilización expansiva, porque mientras tú estás financiando la reducción de la inflación y parar la depreciación de la moneda, paralelamente está generando actividad económica. Por eso lo llamamos estabilización expansiva. Esto, a diferencia de lo que pasa normalmente, suele ser un ajuste contractivo en las economías. Pero Venezuela está en una situación muy particular, que atender a esos programas va a generar actividad económica. Entonces Venezuela no va a un ajuste contractivo, porque ya que más vas a contraer, ya que más le vas a pedir a la gente que se Claro. sacrifique. Por eso tiene que ser una estabilización expansiva y no un ajuste contractivo. El país no aguanta un ajuste contractivo. ¿Ok? Excelente, profesor. Fíjese que ha tocado dos temas que son muy interesantes, que nos preguntan muchísimo, que uno tiene que ver con el poder adquisitivo del venezolano. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo mejorando la economía, también el venezolano, los Así es. bolívares y los dólares que tengan o las criptomonedas que tengan les van a rendir más. Claro. Pero creo que también ha tocado mucho el tema de la creación de nuevos empleos, que una de las tragedias que hemos visto que ha ido creciendo estos últimos meses es que cada vez que hay una feria de empleo en alguna ciudad del país, hay ríos de jóvenes, sobre todo, intentando conseguir un primer empleo, sabiendo que seguramente serán mal pagados, pero entendiendo la escasez tan dura que hay de trabajo hoy en Venezuela. Pero se me queda por fuera, profesor, y quería preguntarle, que todavía no me queda claro, pero porque no lo hemos tocado todavía,
el tema de los pensionados, ¿no? Que es Sí, otro de los sectores muy golpeados de la sociedad venezolana. ¿Qué tienen ustedes pensado para este tema que además es una parte importante del país? oye, muy buena tu pregunta, porque fíjate que yo te estaba hablando de la población que está en condición de pobreza extrema. Una buena parte de esa población son los pensionados y los jubilados. Entonces, ellos van a recibir un incremento también del monto de la pensión para que puedan, por lo menos, que se acabe la tragedia social que hay en Venezuela de gente de la mayor edad muriéndose de hambre, de ancianos desnutridos. Entonces, eso ha sido un crimen social. Nosotros tenemos que incluir en esas transferencias una ayuda a la gente que está pensionada, porque esos pensionados también reciben su pensión con una tarjeta de débito en una cuenta bancaria, que es muy fácil llegarles, pero sin que ese dinero sea emisión monetaria que produzca impactos inflacionarios. Entonces, los pensionados y jubilados están en los grupos sociales prioritarios que vamos a atender en este programa de emergencia económica. ¿Ok? Extraordinario porque de verdad que lo necesitan enormemente. Y otra de las cosas que ha estado siempre presente en el país, incluso en los momentos de mayor represión y por consecuencia menor actividad en la calle, uno de los sectores que ha protestado siempre en Venezuela han sido el sector laboral. Es decir, los trabajadores venezolanos están constantemente reclamando reivindicaciones laborales y aumento del salario. ¿Cómo está concebido todo este tema del salario, de los bonos, que los trabajadores venezolanos dicen que el bono no es igual a salario, no es igual a beneficios laborales, etcétera? ¿Cómo está concebido todo este tema del salario en esta Venezuela que viene y cuál es y cómo encajan además los empleados públicos que, como usted ha dicho, son un grupo enorme dentro del sector formal que queda hoy en Venezuela para este plan Venezuela Tierra de Gracia? Muy bien. Fíjate que lo hemos tocado este tema, pero nosotros una de las cosas que pensamos hacer es una expansión muy rápida de la producción petrolera. ¿Ok? El sector petrolero en Venezuela está diezmado, está muy deteriorado, en algunos casos está prácticamente arruinado y Venezuela ya la producción reportada por la OPEP en lo que llaman fuentes no oficiales, que es lo que ellos llaman información secundaria, la producción petrolera ya empezó a caer. Y posiblemente estemos produciendo 800 y tantos mil barriles diarios. Nosotros tenemos que producir un aumento de la producción petrolera muy rápido en Venezuela. El gobierno, el Estado venezolano y menos PDVSA está en capacidad de asumir un programa de inversión en el sector petrolero. Y los multilaterales quieren concentrarse en ayudar básicamente en la infraestructura crítica necesaria como electricidad y agua y en los programas sociales. Entonces, no nos van a dar plata para que el Estado trate de recuperar a PDVSA. Eso no va a ocurrir, porque te van a decir claramente, te dice, bueno, el sector de agua en casi ningún país del mundo se privatiza porque las inversiones son muy grandes y las tarifas de agua no pueden subir más allá de cierto nivel, porque la prioridad es casi que sanitaria. Claro. ¿Ok? Y en el sector eléctrico sí puede ser privatizado, etcétera, pero nadie va a privatizar la educación ni la salud. Una cosa es que el sector privado puede invertir en esos sectores y lo tenga y te apoyes con mucho, en algunas áreas críticas con áreas del sector privado, inclusive el sector privado de carácter benéfico, como Fe y Alegría, cualquier otro tipo de Sí. esos programas, porque son muy eficientes en hacerlo y a veces es más eficiente que te apoyes en las comunidades, etcétera, que en el Estado. Pero eso no quiere decir que se van a privatizar las escuelas y las universidades, eso no está en el plan. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir que Venezuela aumente rápidamente la producción petrolera? La apertura del sector petrolero a la inversión privada nacional e internacional. Muchos privados en Venezuela, ingenieros que tienen sus oficinas, que pueden buscarse un inversionista, ingenieros petroleros que pueden buscarse un inversionista
hay montones de pozos pequeños que los pueden poner a producir que son altamente rentables. Y también tú tienes que decirle al capital privado internacional que invierta en Venezuela y abrir el sector a la entrada de capital internacional, al contrario de lo que hizo el chavismo, que expropió empresas petroleras, empresas productoras de servicios, en otros casos no les pagó y bueno, dijeron, bueno, yo no puedo seguir trabajando con ustedes si no me pagan y se fueron del país. Venezuela tiene condiciones excepcionales para producir un aumento rápido de la producción petrolera y que además cuando las empresas petroleras invierten, generan una demanda de bienes y servicios que generan muchísimo empleo. Porque cuando tú vas a perforar o a recuperar un pozo que tiene un nombre técnico que no lo voy a repetir porque bueno, es en inglés, se llama workover, tú tienes que inyectar concreto, vigas, reforzar las paredes del pozo para poder recuperar la producción. Entonces demanda cementos, cabillas, demanda soldadores, demanda obreros, demanda maestros de obra. O sea, empiezas a generar una demanda de mano de obra y de toda una serie de servicios conexos a los campos petroleros. Ahora, el Estado venezolano no tiene dinero porque Venezuela tiene una deuda extremadamente elevada, parte de la cual como un 40% de esa deuda es de PDVSA, ¿ok? Entre bonos que emitió PDVSA y que han ido acumulándose los intereses, porque desde el año 2017, Jesús, Venezuela está en situación de impago de todos los compromisos internacionales. A los únicos países que Venezuela les ha pagado deuda o a empresas son a los rusos y a los chinos. Todos los demás están embarcados. Petroleros, no petroleros, organismos multilaterales como el BID y la CAF, los países que forman parte de las agencias de cooperación internacional de los países, de España, de Alemania, de Francia, de Italia, de Japón, de Corea. O sea, préstamos del sector público de otros países que le prestó al sector público venezolano y nunca le pagaron. Entonces, esa deuda es muy grande y alrededor de un 40% de esa deuda es de PDVSA. Entonces, lo que hay que hacer, PDVSA por eso no tiene plata para invertir. Y no tiene sentido que tú le restes recursos a los programas sociales para invertir en PDVSA cuando el mundo sobra capital para invertir en Venezuela. Lo que necesitas hacer es modificar el marco legal para que el sector petrolero nacional e internacional pueda entrar a producir sin necesidad de asociarse con PDVSA. Pero cuando tú le dices a un inversionista de eso, de acuerdo como está en la ley en los contratos de las empresas mixtas, bueno, tú tienes que entrar y PDVSA va a ser tu socio y y mayoritario. Es mayoritario y dice, bueno, pero la plata la voy a poner yo. Y además con las ineficiencias de esta PDVSA, así no entro. Bueno, el gobierno modificó para que entrara Chevron y entraran las que tuvieron licencia, modificó el marco legal bajo la ley antibloqueo, que además dice que esa información el gobierno no tiene por qué publicarla y la puede manejar secreto. Entonces hace unos acuerdos ahí secretos que nadie conoce, y además entraron fue para recuperar la plata que el gobierno les debe a las empresas mixtas. Entonces Chevron y todos los demás entraron para poderse recuperar la deuda que el gobierno tiene con ellos, pero no están dispuestos a invertir miles de millones de dólares para aumentar la producción. Lo que tenemos que hacer es acabar esas restricciones para que el que quiera entrar a producir petróleo entre. Y de esa manera producir una recuperación muy rápida de la producción petrolera. Déjame aquí hacer una pequeña reseña histórica. Porque bueno, en Venezuela ha habido toda una liturgia contra el petróleo y Pérez Alfonso hablaba del excremento del diablo y que era la causa de la desgracia de Venezuela y que Venezuela se arruinó en los otros sectores por el petróleo. Y resulta que cuando uno ve la historia de manera objetiva, cuando se abre el sector petrolero en la época de Gómez, en realidad Venezuela era un país rural, 80% de la población estaba en el campo. Era un país con una esperanza de vida muy baja porque Venezuela estaba plagada de enfermedades endémicas. Y el motor que modernizó a Venezuela, con todos sus problemas, pues no vamos a decir que no los hubo, claro que los hubo, claro. Pero el motor que realmente, como que cuando tú tienes un motor y dices, oye, pero es que ese motor suelta mucho humo y hace mucho ruido, bueno, pero si no tienes ese motor no tienes electricidad, entonces
Bueno, eso fue lo que pasó. Ese motor fue lo que puso a mover a la economía venezolana, la modernizó, y Venezuela en 40 años pasó de ser una economía rural con enfermedades endémicas, con una esperanza de vida muy baja, muy pobre, pasó a ser un país que se modernizó, y en 60 años pasó a ser el país con el ingreso per cápita más elevado de América Latina. Y aquí hay una cosa que Venezuela conoce poco, que es que Venezuela es altamente competitiva en precios de extracción, aún con el sector, con el petróleo pesado y extrapesado. Fíjate lo siguiente, el costo de extraer un barril en Venezuela, aún en la faja, incluyendo el costo de diluente y el funcionamiento de los mejoradores de crudo para limpiar ese petróleo, no supera los $26 por barril. Y los únicos países del mundo que producen por debajo de $26 el barril son los países árabes y que tienen petróleo por demás liviano. Pero todos los demás, tú mencióname el que tú quieras, que no sea árabe, no produce un petróleo a precios mejores que lo que produce Venezuela. Además, Claro. ya las empresas no tienen que entrar a ejecutar gastos de exploración, porque ahí está todo explorado. Nosotros tenemos las reservas más elevadas del hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo. Segundo, ese petróleo está detectado, dónde está, a qué profundidad está, cómo se extrae, cómo no se extrae, etcétera, etcétera. Y tercero, cuando van a invertir algunos países, para decir que todo el mundo lo menciona, Guyana, bueno, Guyana empezaron con exploración y tardaron años en explorar hasta que confirmaron que había petróleo. Segundo, después perforar a yo no sé cuántos miles de kilómetros abajo, aguas afuera, para sacar esos barriles. Venezuela no necesita eso, porque buena parte de ese petróleo está a profundidades mucho menores, está en tierra, la mayor parte de lo que tenemos está en tierra, y se puede producir muy rápido. Y luego que aunque esa infraestructura esté deteriorada, necesita reparación, es mucho más fácil entrar, reemplazar, reparar y poner a producir que empezar de cero y se vas a tirar un oleoducto. Tienes que pedir permiso al gobierno, a los estados, a los municipios, porque pasas por 25 municipios para tirar un oleoducto de Guayana hasta que llegue a los puertos de Oriente. Aquí no, aquí está todo eso hecho, los permisos existen, los oleoductos están ahí, los gasoductos están ahí, las plantas están allí. Lo que hay que hacer es entrar, que esas empresas de alta tecnología digan, bueno, aquí hay que reparar A, B, C y D, y aquí hay que hacer una inversión de esta magnitud, y tú le puedes ofrecer ciertas ventajas como depreciación acelerada. Creo que Venezuela tiene que bajar la carga tributaria al sector petrolero, porque Chávez convirtió al sector petrolero en una quincalla de impuestos por todos lados. Y las empresas lo que dijeron, bueno, yo ya aquí estoy con costos hundidos. Aquí produzco y pago esos impuestos porque ya no me queda otra alternativa. Ya la inversión está hecha aquí, está enterrada en el suelo, como me lo decía uno de estos empresarios. Pero yo no voy a volver a invertir con esa quincalla de impuestos, de tributos, impuestos, regalías, porque no es rentable. Entonces Venezuela tiene que hacer dos reformas importantes. Abrir el sector petrolero a la inversión extranjera y, en segundo lugar, modificar el esquema fiscal de la industria petrolera. Yo te doy esta noticia, Jesús. Nosotros hemos hecho estimaciones con ingenieros petroleros, geólogos, economistas, como es mi caso, del sector petrolero venezolano. Y Venezuela, en un escenario muy realista, puede estar produciendo 4 millones de barriles, no menos de 4 millones de barriles en 10 años. Alguna gente me dice, oye, pero eso no suena tan elevado. Le digo, bueno, mira, cuando Venezuela estaba con las concesionarias petroleras, el punto Claro. más alto de producción, y el país estaba rico. Éramos el país de ingreso per cápita, no solamente el más alto de América Latina, el ingreso per cápita de Venezuela era el que estaba más cerca del ingreso per cápita de Estados Unidos comparado con cualquier otro país de América Latina. Bueno, en ese momento la producción petrolera llegó a 3.700.000 Sí. barriles. 3 Nunca millones, llegó a los 4 millones. nunca llegó a los 4 millones. Y con la PDVSA nuestra, en su mejor momento, en la década de los 90, con la apertura, con las entradas de las empresas mixtas y todo el programa de inversión, llegó a 3.400.000 barriles. Te doy otro dato. El único país, mejor dicho, déjame ponerlo así, aparte de los tres grandes gigantes productores de petróleo, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos,
que producen más de 12 millones de barriles. Estados Unidos, el que más produce más de 13 millones de barriles diarios. Solo 3 países en el mundo producen más de 4 millones de barriles diarios. ¿Ok? Que son Canadá, que está produciendo poco menos de 6 millones de barriles diarios, Irak y Qatar. Son los únicos que producen más de 4 millones de barriles. Los 3 gigantes y esos 3, pero Canadá, sí, como te digo, un poco menos de 6 millones de barriles diarios. Los otros producen 4 millones y algo. Nosotros, es que Venezuela, doctor, hasta la llegada del chavismo siempre fue un actor en el escenario internacional, en tema petrolero. Claro. Lo que pasa es que esta gente destruyó la industria. Me gusta mucho todo este tema de la privatización del negocio, porque yo soy de los que cree que plantear o no plantear el tema de privatización de PDVSA, creo que es un poco hasta irrelevante en función del tamaño de la oportunidad que tenemos delante, ¿no? Me gusta mucho ese esquema que están pensando y además tampoco, o sea, yo creo que los venezolanos poco a poco se han ido dando cuenta que ver el petróleo como una tragedia en nuestro país es equivocado por donde lo mires. La gran tragedia de Venezuela ha sido la corrupción alrededor del negocio petrolero, no el petróleo. El petróleo es una bendición, es algo que nos va a permitir más bien salir de manera más rápida de este desastre que nos van a dejar que si no lo tuviéramos. Exactamente. Entonces, fíjate, a lo mejor tenemos suerte y producimos más, porque además, al contrario de lo que piensa mucha gente, ya hay gente muy seria, instituciones, empresas, estudios de oficinas especializados en petróleo, de ingenieros de alto nivel, etcétera, que dicen que más bien hacia los 50 el mundo se puede encontrar con un tropiezo de capacidad de producción petrolera. Por eso muchas empresas petroleras están gastando muchísimo en exploración previendo que para esa época puedan producir petróleo. Bueno, uno les dice, mira, aquí no tienes que explorar, aquí está el petróleo. Aquí tienes que invertir para recuperar esta infraestructura y lo vas a poder producir a un precio muy competitivo. Como te repito, solamente los países árabes producen a un costo menor que el nuestro. Entonces nosotros podemos recuperar el sector petrolero muy rápido y además eso es lo que va a arrastrar a recuperar muchas cadenas productivas en Venezuela, las cementeras, las productoras de cabillas y acero, el propio sector eléctrico, porque eso va a jalar una demanda y va a generar muchos empleos. Y aquí quiero, para decirte, el motor del crecimiento en Venezuela va a ser la recuperación del sector petrolero, pero tiene que ser con el capital internacional para producir en Venezuela. Y con el aporte fiscal que hemos estimado, el Estado va a estar en capacidad de seguir invirtiendo para recuperar los sectores sociales y abrir la puerta a la inversión extranjera en todos los sectores. Te doy un dato, mira, hay 3 casos en el mundo donde la inversión extranjera fue lo que sacó a esos países o a esas regiones. Fueron, uno, el Plan Marshall en Europa. Eso fue inversión extranjera inicialmente de las empresas americanas y después de otras partes del mundo que invirtieron masivamente en Europa y recuperaron la ruina de Europa en la Segunda Guerra Mundial. El otro caso fue Corea del Sur, porque después de la guerra de Corea, en los 60, ese país se abrió a la inversión extranjera y bueno, hoy en día Corea es un país desarrollado, que produce equipos sofisticados, tecnología sofisticada en muchos sectores. Y el otro caso es el caso de China. Cuando a finales de los 70, Deng Xiaoping dice esto hay que modernizarlo y esto hay que abrirlo a una economía de mercado, de capitalismo, llámalo capitalismo de Estado, pero fue con una gran entrada de inversión extranjera, por eso fue la gran fábrica del mundo. Venezuela tiene con el petróleo y con la apertura a la inversión extranjera también y nacional, esto no descarta lo nacional, de hecho los nacionales van a ser los primeros que van a mandar la señal, esto es un negocio y ahora sí vale la pena tomar riesgo en Venezuela, porque ¿qué es lo que van a ver las empresas extranjeras? Si los empresarios y los que tienen dinero en Venezuela entran a producir, yo voy atrás de ellos y entonces efectivamente así es como se va a generar el tema. Entonces, los salarios van a mejorar progresivamente, el Estado le va a dar en los años iniciales una mano a la gente, pero lo que nos garantiza salarios bien remunerados es crecimiento económico y por eso nosotros tenemos una obsesión
componer a esa economía a crecer a tasas elevadas. Y el pivote fundamental de eso va a ser el petróleo, pero no únicamente el petróleo. Eso es lo que nosotros llamamos el programa Upside Venezuela, Venezuela arriba. ¿Por qué? Porque hay que entren a recuperar empresas nacionales e internacionales, las empresas eléctricas, que empiecen a recuperar el sector siderúrgico, el sector de aluminio, el sector de energía renovable, toda la infraestructura vial que hay que recuperar en Venezuela y pensar en la estructura vial que necesitamos y toda la infraestructura pública para los próximos 20, 30 años. Eso va a generar una gran entrada de capitales a Venezuela para recuperar esa economía relativamente en poco tiempo. Yo soy muy optimista. Venezuela va a ser esto, yo lo tengo, Jesús, muy bien calibrado, estimado. En otra oportunidad que quieran ver los números, las láminas es suficiente para No, todo es el que mundo. yo creo que esto hay que después verlo a detalle. Eso sería maravilloso, además para todos los que nos están Totalmente, viendo. Sí. totalmente la orden, porque Venezuela va a ser, no me gusta usar el nombre porque es repetir algo, pero el equivalente al Plan Marshall de América Latina va a ser Venezuela en los próximos 10 o 15 años. Venezuela va a ser Amén. esta vez el ejemplo de América Latina en cómo se recupera crecimiento y se puede crecer a ritmos elevados, sostenibles, con baja inflación en el futuro. Ese es el plan de Venezuela. Amén. Profesor, una última pregunta antes de luego finalizar. En este plan de recuperación económica y de inversiones y de producción, ¿cómo quedan los pequeños y medianos productores nacionales que han aguantado esta pela del chavismo durante más de 2 décadas, que no se han ido? No los enchufados, no los que se dedicaron a saquear a la nación, sino esos productores del campo, productores Sí, en términos de sí. manufactura, que hoy han sobrevivido. ¿Cómo quedan ante una posible apertura rápida de la economía venezolana? ¿Ustedes tienen pensado de alguna manera ayudar al empresario local, al menos en ese inicio de estabilización? ¿Qué han pensado al respecto? Sí, bueno, primero que nada, digamos, cuando tú agarras un sector como el sector petrolero y dos o tres más, toda la inversión que se va a hacer en el sector eléctrico, en el Sí. sector de agua, en la infraestructura pública, eso va a ayudar a todas esas empresas pequeñas y medianas porque van a encontrar mercado para producir más. No queremos ver más las clínicas vacías porque la gente no tiene cómo pagar las consultas médicas, ¿no? La gente va a recibir ingresos y va a ir a pagar su consulta médica porque la economía tiene que crecer. La única manera de mejorar las condiciones de vida de la gente es crecer. El crecimiento es lo que genera todo lo demás, porque genera empleo, porque genera demanda de insumos, de bienes finales. La gente empieza a recibir mejores salarios. Ese es el tema central. Estabilizamos y a crecer aceleradamente porque tenemos un sector que va a ser la locomotora de ese crecimiento que va a ser la economía petrolera. Pero, ¿cómo vamos a ayudar nosotros a esos empresarios? Primero, darles seguridad jurídica, darles estabilidad, ¿ok? Y un tercer elemento, que es que se recupere el crédito bancario en Venezuela. El gobierno lo mató, puso lo que llaman el encaje legal, que significa un encaje legal como de 70%. Vamos a explicar eso. Tú vas al banco y pones un depósito de 100 bolívares, vamos a poner, ¿ok? O de 1000 bolívares. Tú depositas 1000 bolívares y 700 y tantos van para el Banco Central a ser congelados en el Banco Central. Y el resto es lo que los bancos pueden invertir en otras cosas. Que no se quedan congelados en el Banco Central. ¿Sabes qué pasa? Terminan en manos de la banca pública y la banca pública lo que hace es comprar deuda pública. Y otra vez, lo que Claro. hace es darle vuelta al dinero varias veces generando inflación. Aquí la idea es que nosotros, si ya controlamos la inflación, hay que reducir rápido el encaje bancario para que se recupere el crédito bancario en Venezuela. Bueno, como ocurrió, yo me gradué, inmediatamente me subieron mi sueldo en el Banco Central, compré un carrito con crédito, pagado en cuotas, etcétera,
y después también, Claro. bueno, me compré un apartamento con una hipoteca 20 años. Eso Bueno, desaparece. ese era como en cualquier país Como normal papel del país mundo, cualquier normal, economía normal. Así, claro. así los maestros de Venezuela echaron para adelante a su familia y compraron Así su es, casita. Claro. así es, ¿entiendes? Entonces hay que rescatar el crédito bancario para que rápidamente eso se acelere. Ahí estamos pensando en un programa que hay que negociar con lo que llamamos la ventanilla privada de los multilaterales. Estas instituciones tienen una ventana de créditos para el sector privado de los países que se llama en el Banco Mundial la Corporación Financiera Internacional. En el BID se llama el BID Invest, porque ellos le prestan es al sector privado. Entonces, en la etapa inicial, tenemos que negociar con ellos un programa para recuperar a las empresas, por ejemplo, aquellos que fueron confiscados y estén dispuestos a asumirla y reinvertir en ella, le vamos a decir, te vamos a conseguir unos créditos en condiciones favorables para que tú puedas recuperar la empresa. Pero lo que va a permitir que eso llegue a toda la población y a esos empresarios pequeños y medianos, como tú lo dices, es que se recupere el crédito bancario en Venezuela. Si nosotros controlamos la inflación, empezamos a bajar el encaje legal para que los bancos no le entreguen ese dinero a la banca pública para que compre bonos de más deuda pública, sino para que se lo presten a la gente en créditos de consumo, crédito a las empresas, de capital de trabajo, de inversión, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, profesor. No sé si quiere ir dándonos un mensaje de cierre y de verdad que un gusto para mí tenerlo acá y un gusto también para Venezuela saber que hay un equipo de muchísima gente, de muchísimos venezolanos preparados que quieren y aman a Venezuela, además en cada una de las áreas que hacen tanta falta para recuperar nuestro país. Hay que ver las cosas con optimismo, Jesús. Que se produzca la transición en Venezuela y sí vamos a ver, no la luz al final del túnel, vamos a salir del túnel, a tener claridad, a tener entusiasmo. Eh, las cosas no van a pasar de la noche a la mañana, pero la gente va a ver cambios rápidos, va a haber muchos cambios, mucho entusiasmo, y nosotros a la vuelta de 2 o 3 años vamos a tener una economía creciendo antes, porque por eso es la idea de la estabilización expansiva, que empiece a crecer desde el día uno, pero que va acelerando el motor, va pisando el acelerador para crecer muy rápidamente. Muchos venezolanos que se fueron al exterior, que lamentablemente están trabajando de informales en los países donde se fueron, porque no pueden ejercer su profesión, porque a algunos no les permiten la equivalencia de títulos universitarios. Muchos soldadores, carpinteros que teníamos, maestros de obra, van a regresar a Venezuela porque va a haber demanda de trabajo que va a subir los salarios y vamos a ver una Venezuela resplandorosa. Ese es el futuro de Venezuela. Venezuela va a ser la luz de América Latina en crecimiento, en recuperación, en inversión, y vamos a sacar al país de esta pobreza que nos está hundiendo. Amén, profesor. Le voy a quitar con su permiso esa frase de que no vamos a ver la luz al final del túnel, sino que esa luz al final del túnel va a ser nuestro país que va a iluminar nuevamente No, los destinos de la región. no la luz al final del túnel, Jesús. Vamos a salir del A túnel. salir del túnel, así es. Esto fue el doctor Gustavo García, economista, ex profesor de IESA, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y que hoy es uno de los consejeros que forman parte de ese gran equipo económico del presidente electo Edmundo González Urruti y de María Corina Machado, que sin lugar a dudas harán que esa Venezuela tierra de gracia sea posible más temprano que tarde. Un abrazo a todos los que nos vieron hasta acá y compartimos sus preguntas y sus sugerencias con el doctor. Muchas gracias, Jesús, a ti, a tu audiencia y a tu equipo de trabajo por esta gran oportunidad. Gracias, gracias.